Muy bien, hermanos, me he encontrado con una palabra en la carta a los Filipenses que se las quiero compartir. Seguramente alguno no tiene tiempo para escuchar la palabra de Dios. Seguramente alguno no tiene tiempo para leer la palabra de Dios. Pero déjame decirte una cosa, que tiempo te sobra. Que el tiempo nos sobra a ti y me sobra a mí como cura. Y el demonio nos hace engañar y nos hace creer que no tenemos tiempo ni para leer la Biblia. Y eso es falso. Nos hace engañar a mí como cura que no tengo tiempo y a ti te hace engañar de que no tienes tiempo. Y ponemos pretextos para no encontrarnos con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios te denuncia. La palabra de Dios me denuncia a mí. La palabra de Dios te denuncia a ti. Y como nadie quiere ser denunciado, porque todos quieren que, no sé, cada quien quiere hacer lo que de su vida, lo que le da la gana, el Señor nos da esta palabra. Y mira que la palabra de Dios es preciosa. La palabra de Dios es maravillosa. La palabra de Dios es impresionante, es una palabra dulce, divina, es una palabra verdaderamente dichosa. Dios Jesucristo nos enamora con su palabra, es como un amado que enamora a la amada con su palabra. Cristo es un esposo que enamora a la esposa, que es la iglesia, con su palabra, y es bellísimo escuchar la palabra de Dios. Mira lo que dice la carta a los Filipenses, espero encontrarlo, dice así: porque muchos viven, muchos, no pocos, muchos viven, según se los dije tantas veces, y ahora se los repito con lágrimas. Muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esto es fantástico, hermanos. Esto es verdad. Esto te puede pasar a ti y me puede pasar a mí. Y podemos vivir como enemigos de la cruz de Cristo. Porque odias la cruz que tú tienes. Odias ese padre, odias ese esposo, odias ese trabajo, odias ser pobre, odias tu enfermedad, odias tu vejez, odias tu físico, tienes odio y odias de verdad la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y odias y algunos viven, y se lo repito tantas veces, como enemigos de la cruz de Cristo. Y vives odiando la cruz que el Señor te lo ha dado. Porque esa cruz que tú tienes no te la he dado yo. Esa cruz que tú tienes, yo no te he dado esa cruz. Nadie te ha dado esa cruz. Dios te ha dado esa cruz. Esa cruz que tú tienes, esa dificultad que tienes, esa carencia que tienes, ese sufrimiento que tienes, esa tribulación que tú tienes, lo que sea, eso te lo ha dado el Señor. Esa cruz, ese yugo pesado, no digo que la cruz no es pesada, ese yugo pesado, ese yugo que te oprime, como Jesucristo oprimido, clavado en la cruz que su Padre le ha dado, que el cáliz que su Padre le ha dado, Cristo se lo bebe y se toma todo y derrama toda la sangre por nosotros. Y el Señor hoy día viene a decirte: ánimo, hermano, la cruz es pesada, sí, pero algunos viven, y se lo repito, dice San Pablo, como enemigos de la cruz de Cristo, rechazando la enfermedad, rechazando el matrimonio, rechazando tener más hijos, rechazando, no sé, lo que sea, y vive rechazando la cruz, y lo único que haces es querer vivir sin cruz, querer vivir sin sufrimiento, querer vivir sin dolor. ¿Y dónde has terminado? En el hostal, fornicando. ¿Dónde has terminado? En el tragamonedas, enviciado. ¿Dónde has terminado? En las drogas. ¿Dónde has terminado? En el trío. ¿Dónde has terminado? En tu masturbación. ¿Dónde has terminado? En tu pornografía. ¿Dónde has terminado cada vez que has rechazado la cruz del Señor? ¿Dónde has terminado? En el pecado. ¿Dónde has terminado cada vez que has rechazado la cruz bendita de nuestro Señor Jesucristo? Cada vez que te has bajado de la cruz, cada vez que has obedecido a la serpiente y te has bajado de la cruz, ¿dónde has terminado? En el pecado, en el fango, en el lodo, en el infierno. Porque eso es lo que quiere el demonio, que te bajes de la cruz. Bájate de la cruz, rechaza ese matrimonio, rechaza ese hijo. Toma las pastillas para no tener hijo, usa el preservativo, todo eso te lo dice el demonio. Y te dice el demonio para destruirte, para que te bajes de la cruz, que Dios te ha dado una cruz santa, una cruz bendita,
Gracias a esa cruz vives colgado en el madero. Pero el Señor no quiere que estés colgado en el madero, quiere que estés en el infierno. Y entonces te bajas de la cruz y terminas acostado con tu enamorado. Te bajas de la cruz y terminas en el infierno. Y estás hoy día en el infierno. Pero ánimo, hermanos, porque el Señor sabe que eres débil. El Señor sabe que eres frágil. El Señor sabe que te equivocas. El Señor sabe que somos necios. El Señor sabe que somos orgullosos. El Señor sabe que puedes pecar. El Señor conoce tu debilidad. Sabe que estás herido por el pecado. Sabe que llevas el pecado original. Por eso viene a salvarte. Por eso viene a liberarte. Por eso viene a rescatarte. Por eso envió a su Hijo, hermano, para salvarte. Coge esa cruz que tienes. Carga esa cruz que tienes. Llévala con alegría. Porque esa cruz, el demonio no puede darte la cruz. La cruz siempre viene del Señor.